Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues otro día más por aquí y hoy os vengo con un tutorial bastante necesario, creo yo, porque a veces a la hora de tener que escoger los colores que utilizar para un webcómic, para una ilustración o para cualquier cosita que queramos hacer, tenemos un poco de dudas y a veces no utilizamos bien de una manera correcta los colores. Así que vengo con ese tutorial para explicaros así como muy rápidamente y muy en síntesis 4 cositas necesarias con las que podéis conseguir una paleta de color perfecta para vuestras ilustraciones. Lo primero que hay que saber es que no es lo mismo escoger una paleta de color para, por ejemplo, una ilustración o un cómic que sea, por ejemplo, algo así, pues de temática romántica, algo dulce o algo infantil. Por ejemplo, aquí tenemos el webtoon Boyfriends, es una serie romántica con toques de humor, es muy dulce y vemos que han utilizado colores pastel. Son colores así como tirando incluso un poco a infantiles, muy dulces, muy cálidos. Entonces son colores que nos llaman mucho la atención y que pegan mucho para esa temática. Pues ya os digo, todo lo que sea romántico o incluso infantil, pues estos colores le van que ni pintados. En cambio, si tenemos una serie o una ilustración más oscura, de un villano, algo de terror, algo de suspense o de misterio, utilizaremos colores mucho menos saturados. Ya veis aquí, por ejemplo, la piel de ella es muy grisácea, son tonos muy tirando al gris, muy oscuros, mucho azul, mucho negro, el rojo incluso no es ni rojo, es un granate muy oscuro. Y esto hará que combine muy bien con esa ilustración o con esa serie de carácter pues un poco más misterioso, oscuro, incluso de terror. Teniendo básicamente estos dos ejemplos que serían los más extremos, ¿vale? Porque nos hemos ido de un color muy pastel, muy happy y muy alegre a unos colores muy poco saturados y muy oscuros, incluso pues eso, con un punto tétrico, nosotros veremos qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, en el webcómic que yo ahora mismo estoy haciendo, Los Guardianes del Alma, es una serie con base romántica, pero sí que tiene un punto de misterio, un punto paranormal. Entonces he escogido una paleta de color que sí que tiene un punto no tan saturado como por ejemplo sería esta del chico de arriba, que está muy poco saturada. Pero ya veis que tienen unas tonalidades que llaman mucho la atención. Son colores vibrantes porque sí que tenemos ese punto de misterio. Yo quiero jugar en esta historia mucho con el tema de la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Entonces tengo personajes que son muy oscuros y personajes que son no tan oscuros. Por ejemplo, el chico este de aquí de la izquierda, de la sudadera verde, es el protagonista. Y este de aquí, que ya lo veis, que va pues con colores un poco más oscuros, es el antagonista, es el malo, digamos, es el villano. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en Shane, que es el protagonista de mi historia. Si os fijáis, yo aquí he puesto el tono del color de piel. Ya veis que no es un color tampoco que sea muy grisáceo, porque sí que le he querido dar un tono un poco más vibrante. Y después tengo diferentes tonos, porque a mí me gusta poner diferentes tonos. Estos 4 de aquí son los diferentes tonos de los ojos. Los ojos son los únicos tonos que sí que me permito hacerlos pero que muy saturados. Porque los ojos yo creo que es lo que más tiene que destacar del personaje. Si os fijáis, vamos a mirar aquí, abajo a la izquierda, yo tengo esta ruedecita de color. Yo trabajo con Clip Studio, pero en Photoshop también se puede poner, es muy similar, y en otros programas también de dibujo también es muy similar. En esta ruedecita de aquí, si yo selecciono, por ejemplo, el color de los ojos, veis que automáticamente se pone en la parte de arriba, ¿vale? Veis que está aquí. Lo voy a mover para que lo veáis bien. Digamos, este trozo de aquí y este trozo de aquí, estas dos líneas, ¿vale? Lo que sería la X y la Y, si hablamos de ejes, son los tonos, digamos, un poquito a evitar, a no ser que queramos que nuestras ilustraciones sean con colores súper saturados, que yo no lo recomiendo, a no ser que sean puntos muy específicos. Una joya que tiene que vibrar más de lo normal, unos ojos, una pulsera, alguna parte de algún complemento que lleve la vestimenta del personaje que es necesario que llame mucho la atención. Entonces sí, nos iremos aquí. Por ejemplo, ya os digo, si vamos mirando cada uno de los colores, en especial el primero, el amarillo, que es la base del ojo, si os lo amplío, ¿veis? Tenemos aquí esta base de aquí, todo esto de aquí, que sería pues la base del ojo, ¿vale? Todo esto de aquí, os lo voy a pintar para que lo veáis un poquito más. Y a mí me interesa que esté muy vibrante, entonces sí que me he ido arriba de todo. Pero por ejemplo ya el siguiente color que tengo
Y así veis, ha pasado de estar aquí arriba, ha pasado de estar un puntito más abajo. Entonces, el siguiente color, por ejemplo, que tengo para los ojos, veis que también es muy saturado, que es para darle un brillo, para darle un poco de profundidad, y me he ido completamente arriba. Es un tono amarillo un poquito pastel y me he ido arriba de todo. Y después tengo este que es para darle un poco de profundidad y de sombra, que me he ido abajo de todo. Sigue siendo un color saturado, pero me he ido abajo de todo y es un poquito más neutro, por decirlo así. No está tan saturado como si me fuera aquí a la derecha, ¿veis? Que es como un granate muy intenso, pero tampoco me he ido a un grisáceo, ni tampoco me he ido a la parte de arriba, que sería como un color ya súper vibrante. Ya lo veis que es un rojo y un naranja que duelen un poco a la vista. Yo estos colores recomiendo no abusar demasiado de ellos. Entonces, una vez ya tenemos definido el color de piel, los ojos, yo en este caso ya os digo utilizo 4, pero vosotros podéis utilizar todas las gamas de colores que queráis, también iremos al color del pelo. El color del pelo, bueno, no voy a entrar en teoría del color porque hay gente que lo explica maravillosamente bien y la verdad es que es un poco largo de explicar, pero bueno, si os interesa basta con que pongáis teoría del color y os explicarán los colores complementarios, pues cómo combinar bien los colores, cómo entender bien la rueda de color, todo eso, hay 1000 tutoriales en internet y os ayudarán a combinar bien los colores. Entonces, una vez tenemos esto, vamos a ir a seleccionar el color del pelo. Yo en este caso quería que este chico tuviera como un tono rubio, porque este chico pues tiene parte de ángel de la guarda y entonces pues siempre va a ir con un brillito. Ya he puesto aquí que es este color que pone luz focal, lleva un brillito especial en el pelo y entonces bueno, tampoco no quería que fuera un color demasiado vibrante para que no distrajera. Entonces si yo selecciono este color de aquí, veis aquí abajo que prácticamente es un marrón pastel. Entonces no llama demasiado la atención, es un color bastante nude y que combina pues prácticamente con todo. Una vez hemos decidido qué color de piel, qué color de ojos, qué color de pelo, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí vais viendo pues los diferentes personajes que yo tengo y el diferente tono de colores que he ido escogiendo para cada uno de ellos. Una vez tenemos esto, lo siguiente que es súper importante definir es el color del line art y el color de las sombras y de los brillos. Esto va a ser muy importante porque nos va a definir por completo ya no solo las sombras y los brillos de los personajes, sino también de los fondos. Si aplicamos fondos en 3D, que os dejaré un vídeo de cómo aplico yo los fondos en 3D, es muy importante que esto esté bien definido. Aquí podéis ver un modelo, que lo tengo aquí abajo a la izquierda, pero bueno, lo he querido hacer un poquito más grande para que lo vierais. Podéis ver un modelo de lo que es mi paleta de color en concreto para este cómic, para los Guardianes del Alma. Tengo aquí, esto de aquí es el line art, que he escogido, pues es una tonalidad azul oscuro, prácticamente muy poco saturado y prácticamente pues tirando al negro, pero no quería hacerlo en negro. Yo soy una persona que no me gusta hacer el line art de un negro puro. Sí que, por ejemplo, los brillos me gusta hacerlos blancos puros, pero el line art negro no me termina de gustar. Entonces siempre tiendo a hacerlo, pues eso, un azul oscuro, un rojizo oscuro, un naranja muy oscuro, marrones muy oscuros. Bueno, como ya os digo, lo principal es este de aquí, que sería definir el color del line art. Basta comprobar de hacer en un lienzo en blanco diferentes líneas y ver cómo nos gusta. Si lo queremos de una tonalidad más amarilla, si lo queremos más naranja, más rojo, eso va a gustos. Después de aquí, estos 3 colores de aquí son súper importantes, porque son las sombras, digamos, más claritas, este segundo, las sombras medias, y es lógico, las sombras más oscuras, más intensas. Suelen ser unos tonos que oscilan entre los violetas y los rosados. Ahora en un momentito os explicaré por qué estos 3 tonos. Para que entendáis un poquito cómo funcionan estos tonos de aquí, los que serían las sombras, vamos a coger, por ejemplo, este color de aquí, ¿vale? Este tono de piel, que es el tono de piel de la protagonista, de Alice, y vamos a hacer simplemente una mancha para que lo entendáis, ya veréis que lo entendéis enseguida. Hacemos una capa nueva, que sería la capa donde pondríamos nosotros las sombras, y seleccionando el primer color, ¿vale? El que sería el de las sombras, digamos, más básicas, vamos a pintar
sobre aquí como si hiciéramos una sombra, ¿vale? Sin demasiado miramiento para que lo entendáis. Ahora mismo así queda como bastante mal, pero hay el truco de esta capa que está por encima de la base de color, lo que serían los flats, lo ponemos en multiplicación. Y ya veis que ha quedado una tonalidad rosita. Si nos fijamos aquí, ¿veis? El personaje tiene toda esta zona de aquí. Esto es un multiplicar. Si yo ahora hago una capa nueva, lo pongo en multiplicar y pinto, ¿veis? Es el mismo tono. Sí que es verdad que esto está un poco más difuminado y tal, por la manera de la metodología que tengo yo de trabajar, pero nos da unas sombras de un color pues bastante carne, pero no solo eso. Si yo esto lo extiendo, pongo multiplicar otra vez, lo extiendo a la ropa, fijaros que me está haciendo un tono en la parte de la piel y otro tono distinto en la parte de la ropa, pero estoy utilizando el mismo color. Esto hace que facilite muchísimo, muchísimo a la hora de trabajar. El siguiente color, si lo ponemos en una capa y volvemos a ponerlo en modo multiplicar y escogemos el siguiente color que sería para las sombras medias, si os fijáis, hace una sombra todavía más oscura. Y lo mismo sucede con el siguiente, que yo lo utilizo en muy raras ocasiones, a lo mejor para marcar la típica sombra de debajo de entre el cuello y la cara, pero lo utilizo muy poco, a lo mejor para alguna sombra de contacto, pero muy poquito. Y ya ves las 3 tonalidades que nos dan sobre la piel. Podríamos probar con unas tonalidades a lo mejor que fueran un poco más violetas o más rosadas. Por ejemplo, podríamos escoger un color así y algo un poco más pastel para hacer, por ejemplo, pues las sombras. Esta sería para la sombra más básica y esta para la intermedia, por ejemplo. Si nosotros esto hiciéramos una capa nueva, la pusiéramos en multiplicar y lo utilizáramos, ¿veis? El efecto es un poco distinto, no da un color tan natural. Fijaros que con las otras, si yo vuelvo a seleccionar esta rosita, ¿veis? Queda más rosáceo, queda como un punto más natural. A mí la verdad es que me gusta más tirando a rosáceo, pero eso va sobre gustos colores, porque también en función de cómo sea el color de la piel, por ejemplo, si tenemos una piel que sea pues más naranja, no tan blanquita como por ejemplo la que tengo yo para la protagonista, pues igual sí que funciona un poco mejor o os gusta un poco más. En cambio, si utilizamos por ejemplo, los que tengo yo, los rositas estos, ¿veis? Los tonos quedan, para mí, quedan más naturales. Pero bueno, ya os digo que esto va muy, muy a gustos. Si queréis, podéis hacer una captura de pantalla y quedaros con estos colores, no me importa. Los siguientes colores, estos 3 de aquí, son los que yo utilizo para los brillos del cabello. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Este color de aquí, así como un rosáceo un poco violeta, es el que yo tengo estipulado para el cabello de la protagonista, que es Alice. Este de aquí es el que yo tengo ya definido para el cabello de su primo, que es rubito. ¿Qué sucede? Si yo quiero poner las sombras, pues obviamente miré al color que hemos dicho antes, que era pues el de las sombras básicas, ¿vale? Este de aquí. Pondremos una capa encima de lo que son los flats y lo pondremos en multiplicación y haremos las sombras. ¿Veis? ¿Ya veis? Que pues yo aquí puedo hacer los brillos, puedo hacer lo que quiera. ¿Qué sucede cuando lo estoy haciendo encima del color amarillo? Para mi gusto queda demasiado marcado, incluso se percibe la tonalidad rosita y no me gusta nada. ¿Cómo solucionar esto? Pues fácil, se escoge otro color. En este caso yo tengo definido este tono grisáceo de aquí. Si cogemos este tono gris y pintamos encima, fijaros que queda la sombra muchísimo más natural. Voy a volver a hacer la que teníamos con el rosita en el cabello de la protagonista. Y ya veis, ahora queda muchísimo, muchísimo mejor. Simplemente, pues bueno, he utilizado este tono. Este tono sería para las sombras de un cabello muy clarito. Y luego el tono que utilizamos para las sombras en general de piel, ropa, escenarios, lo podríamos usar para cabellos, pues eso, de tonos medios a oscuros. Si van tendiendo más a claritos, pues utilizaremos algo un poco más gris. Los otros 2 tonos que hay en esta paleta de color, este de aquí y este de aquí, yo los utilizo para los brillos. Haremos una capa nueva, la pondremos en modo brillo
Y entonces escogeremos este más clarito, que obviamente será pues para los cabellos más claritos. Si yo me pongo aquí, ya veis que está haciendo un brillo. Y si en cambio cojo este que es como más teja y me pongo aquí, veis que está haciendo un brillo. Este más teja lo usaremos pues lo mismo que antes, en tonalidades de cabello que sean más medios tirando a oscuros, y este más amarillito básicamente lo vamos a ir a usar para cabellos muy claritos, porque sí se podría usar, por ejemplo, en este de aquí de tonito rosita, pero ya veis, es demasiado, para mi gusto, yo lo veo demasiado chillón. En cambio, si utilizo este más teja en el cabello, sobre el cabello rubio, ya veis que no da efecto de brillo, lo que da es un efecto de sombra, incluso aunque la capa esté en modo brillo. Entonces, bueno, no nos interesa. Los siguientes tonos que tengo yo en mi paleta de color, ya así predeterminados, son los que serían para las bocas. Tengo este de aquí, este rosita, que sería pues para el interior de la boca, pues básicamente para la lengua. Después tengo este de aquí, que sería para todo lo que sería pues la zona del paladar o el interior de las mejillas. Y después tengo este rosita, que lo utilizo indistintamente para labios o rubores. Suelo ponerlo, este de aquí, en concreto el rubor, lo suelo poner en modo multiplicar, porque me parece que se adapta muy bien entonces al tono de la piel del personaje, que no hace falta, que lo podríamos poner normal, pero bueno, en mi caso lo utilizo así. Los siguientes tonos, estos de aquí, todos estos de aquí, no son ni más ni menos que estos azules para el modo noche y estos amarillos y naranjas para los modos de atardecer. Yo estos los utilizo para cuando, por ejemplo, tenemos una escena. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que yo tengo esta escena de aquí y la quiero convertir en escena de noche. A ver, va a ser un poco cutre porque ya está hecha como escena de mañana con sol así un poquito ya tirando a atardecer, pero bueno, para que os hagáis una idea, yo lo que hago es encima del dibujo, imaginaros que es un flat con sombras y ya está, no está tan trabajado. Encima del dibujo pongo una capa en modo multiplicar y con el color azul más clarito que tengo, lo que hago es pintarlo todo. Y ya veis, de manera mágica se ha convertido en noche. Los siguientes colores serían simplemente para con el aerógrafo darle un poco de profundidad a esas zonas que nos interesa que esté un poco más oscuro, como por ejemplo por aquí. No me gusta pasarme mucho, pero por la parte de abajo a lo mejor, por la parte de abajo, por aquí. Incluso a veces borro un poco por encima del personaje para que llame más la atención, pero veis, ya se habría convertido en una escena de noche. Para una escena más de atardecer, pues haríamos lo mismo, una capa en multiplicar y tendríamos estos amarillos. El de arriba de todo yo lo tengo para las luces, pero los siguientes sí que los tengo para hacer exactamente como hemos convertido la escena anterior en noche, pues la tengo para convertirla en atardecer. Sí que es verdad que este es muchísimo más saturado y a veces incluso en vez de ponerlo en multiplicar, lo pongo en superponer y le bajo mucho la tonalidad para que quede un punto naranja. Ahora os lo estoy exagerando mucho, ¿vale? Pero para que quede un punto naranja y de ese efecto de atardecer. En esta escena, de todas maneras, como ya tenía este tipo de luz, pues no lo veis tanto, pero os podéis hacer una idea. Entonces exactamente trabajo lo mismo con el resto de colores, pues voy oscureciendo o aclarando allí donde a mí me interese. El resto de colores, todo esto de aquí, esto ya es básicamente lo que veis aquí. Son estos colores de aquí que simplemente los he ordenado y los he puesto en una paleta para tenerlo de acceso más directo. Como ya os digo, esta paleta de color básicamente, sobre todo, pues lo que vendría a ser todo esto de aquí es lo que a vosotros os interesaría, que básicamente es este de aquí, el line art, estos tres colores para las sombras, estos tres colores para los brillos de los cabellos, este color para el rubor, este para el interior de las bocas, estos de aquí en azules para hacer el efecto noche y este de aquí para la luz y esto para hacer un efecto de tarde o incluso de amanecer, pero bueno, son más colores tirando a atardecer que no a amanecer. El amanecer quizás lo haría de un amarillo un poco más vibrante.
Así que si os interesa, os dejo que os hagáis una captura de pantalla y bueno, os invito a que vayáis probando de a ver pues qué color os apetece más de line art, porque a lo mejor no queréis pues un tono tan verdoso y lo queréis más rojizo, que juguéis un poco también con estas tonalidades de aquí, saturarlo más, saturarlo menos, e ir probando. Es una cuestión pues eso, de ir jugando con los colores. Así que bueno, espero que os haya ido bien este tutorial, que hayáis aprendido bastante sobre un poco de cómo escoger la paleta de color, y si tenéis dudas, bueno, entrad en Webtoon o esos webcomics que seguís o esos ilustradores que os gustan, o incluso Pinterest, que ya sabemos que Pinterest es una maravilla para encontrar ideas y referencias, y mirad qué tipo de paletas de color tienen cada ilustración, y así podéis basaros un poco para escoger los colores para vuestras ilustraciones o para vuestros webcomics. En fin, no me enrollo más y lo dicho, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Besitos!